La Santa Biblia de hoy. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartirte la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, hoy escucharemos el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de los jueces. Ya hoy empezamos un nuevo libro, hermanitos, de la Sagrada Biblia. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Después de la muerte de Josué, los israelitas hicieron a Yahvé esta consulta: ¿quién de nosotros subirá primero donde los cananeos para combatirlos? Yahvé le respondió: que vayan primero los de la tribu de Judá, y les entregaré el país. Entonces los de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón: ayúdennos a conquistar la parte del país que nos corresponde, y después conquistaremos juntos la de ustedes. Así que empezaron la guerra juntos. Cuando los hombres de Judá atacaron a los cananeos y a los fereceos, Yahvé se los entregó en Bezec. Derrotaron a 10,000 hombres. En Bezec se encontraron con el señor de Bezec y pelearon contra él. El señor de Bezec se dio a la fuga, pero ellos lo persiguieron, le echaron mano y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. El señor de Bezec declaró: 70 reyes a quienes corté los pulgares de pies y manos recogían las migajas debajo de mi mesa. Dios me devuelve lo que hice yo. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Los de Judá atacaron la ciudad de Jerusalén y después de matar a sus habitantes, quemaron la ciudad. Luego bajaron de Jerusalén para atacar a los cananeos que habitaban en los cerros, en el Negev y en la llanura. También atacaron a los cananeos que vivían en Hebrón. Hebrón se llamaba entonces Kiriat Arbe, y derrotaron a Sefat, a Jimán y Tolmaí. De allí marcharon contra los habitantes de Debir, que se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb hizo la siguiente promesa: al que tome Kiriat Sefer, le daré por esposa a mi hija Acsá. Fue Otoniel quien tomó la ciudad. Ese era hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb, el cual le dio por esposa a su hija Acsá. En cuanto llegó Acsá, sugirió a Otoniel que pidiese a su padre un campo. Ella se bajó de su burro y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: hazme un favor. Ya que me has dado el desierto de Negev, dame también las fuentes de agua. Y Caleb les dio las fuentes de arriba y las de abajo. También los hijos del Kenita, suegro de Moisés, subieron con la gente de Judá desde la ciudad de Palmeras a esa parte del desierto de Judá que limita con el Negev de Arad, y se quedaron entre ellos. Los de Judá y sus hermanos de la tribu de Simeón atacaron a los cananeos que habitaban en Sefat y sacrificaron la ciudad en honor de Yahvé. Por eso la ciudad se llamó Anatema. Judá se apoderó de Gaza y Ascalón y de Acarón con sus territorios respectivos. Si bien conquistaron la zona montañosa con la ayuda de Yahvé, no pudieron desalojar a los habitantes de la llanura, los cuales combatían con carros de hierro. Siguiendo las órdenes de Moisés, dieron la ciudad de Hebrón a Caleb, el mismo que había echado de allí a los 3 hijos de Enac. En cambio, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Estos se han quedado en Jerusalén hasta el día de hoy. La gente de Josué subió en dirección de Betel con la ayuda de Yahvé. Enviaron espías hacia Betel, llamada Antigua Luz. Estos, divisando a un hombre que salía de la ciudad, le dijeron: dinos cómo se puede penetrar en la ciudad y no te mataremos. Él se lo indicó. Entraron y pasaron la ciudad a cuchillo, pero dejaron libre a aquel hombre y a toda su familia. El hombre se fue al país de los Eteos, donde construyó una ciudad a la que llamó Luz, y así se llama todavía hoy. Sin embargo, la tribu de Manasés no desalojó a la gente de Betsam y de Tanac, ni a los habitantes de Dor, de Gibleam y de Megiddo. En estas ciudades y en los pueblos de ellas dependen los cananeos, se mantuvieron firmes y conservaron sus tierras. Pero cuando los israelitas se sintieron
más fuertes, exigieron impuestos a los cananeos, los cuales permanecieron en su lugar. Tampoco la tribu de Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Gazer, ni la tribu de Zabulón a los habitantes de Quetrón y Nalol. Estos cananeos permanecieron entre ellos, pero tuvieron que pagar impuestos. Los de Aser no expulsaron a la gente de Acó, ni de Sidón, a los de Mahalec, ni de Axí, de Helbá, ni de Afec, y de Reboc. La tribu de Aser tuvo que habitar en medio de los cananeos que ocupaban su territorio, ya que no pudo quitarles esa provincia. Lo mismo la tribu de Neftalí. Al no poder echar a los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat, tuvo que establecerse en medio de los cananeos que habitaban la región. Pero estos tuvieron que pagarles impuestos. Los amorreos no dejaron pagar a la llanura a los hijos de Dan, que permanecieron en los cerros. También los amorreos se mantuvieron en Ar-Jerez, en Ayalón y en Selebim. Pero cuando la tribu de José se sintió más fuerte, los obligó a pagar impuestos. El territorio de estos amorreos se extendía desde la subida de Acabrín y desde Sela hacia arriba. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Boquín, donde estaban reunidos los israelitas, y les dijo: Yo los saqué de Egipto y los traje a la tierra que les había prometido a sus padres. Le había dicho: No romperé jamás mi alianza con ustedes, pero ustedes no harán alianza con los cananeos, sino que destruirán sus altares. Pues bien, ustedes no han obedecido. ¿Por qué se portaron así? Ahora yo no expulsaré a estos pueblos ante ustedes. Ellos serán sus opresores, y los dioses serán una trampa para ustedes. Cuando terminó de hablar el ángel de Yahvé, todos los israelitas comenzaron a llorar a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín, que significa los que lloran, y ofrecieron sacrificios a Yahvé. Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron cada uno a su heredad para ocupar el país. El pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los jefes que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas de Yahvé en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el término de su heredad, Etimná Eres, en los cerros de Efraín, al norte de la montaña de Gaz. Toda aquella generación murió y le sucedió otra que no conocía a Yahvé, ni lo que había hecho por Israel. Los israelitas se portaron muy mal con Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, Dios de sus padres, que los hizo salir de Egipto, y sirvieron a otros dioses de los pueblos vecinos. Se postraron ante esos dioses y ofendieron a Yahvé. Al ver Yahvé que los abandonaban para servir a Baal y a Astartet, se enojó contra su pueblo, entregándolo en manos de saqueadores que los dejaron en la miseria. Él mismo los vendió a sus enemigos, que de todas partes se echaban sobre ellos y no podían hacerle frente. Cuando se sentían con fuerza para atacar, Yahvé se ponía contra ellos y les mandaba la mala suerte, como se lo había advertido y dicho con juramento. Su situación llegó a ser más angustiosa. Yahvé hizo que se levantaran jueces, o sea, libertadores, que salvaron a los israelitas de sus explotadores. Pero ni aún a esos jueces obedecían, sino que se prostituían a otros dioses y los adoraban. Pronto se desviaron del camino de sus padres, que obedecieron los mandamientos de Yahvé. Ellos no hicieron así. Cuando Yahvé hacía surgir un juez, estaba con él y lo salvaba de sus enemigos. Esto duraba mientras vivía el juez, ya que Yahvé se compadecía del lamento de su pueblo, oprimido y perseguido. Pero cuando moría el juez, volvía a caer, peor que sus padres, adorando y sirviendo a otros dioses. No habían renunciado a sus prácticas y su terco obrar. Yahvé se enojó y dijo: Esa gente rompió la alianza que yo había hecho con sus padres y no quieren obedecerme. Pues bien, yo tampoco echaré delante de ellos a ninguno de los pueblos que quedaron al morir Josué. Y probaré a Israel por medio de esos pueblos para saber si al fin seguirán mis caminos como hicieron sus padres. Así pues, Yahvé
dejó subsistir esas naciones y no les quitó tan pronto el territorio, por eso no los había entregado en manos de Josué. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un saludo, hermanitos, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Hermanitos, hoy empezamos con el libro de los jueces. Escuchamos la palabra de Dios hoy sobre que el pueblo de Israel volvió a traicionar a Dios. Les decía yo ayer que aprendiéramos del pueblo de Israel de cómo era bendecido porque le habían prometido a Dios que se iban a portar bien. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Pues que ellos no eran un pueblo que estaban bien firmes en la fe, sino que andaban por ahí vagando y solamente eran capaces de decir, sí, te prometo esto, Dios, pero no eran capaces de cumplirlo totalmente. Nosotros hoy aprendamos, hermanitos, de esta lectura, que yo les decía ayer, sí, que hay que aprender de los israelitas, de cómo prometían a Dios y Dios les daba su herencia. Pero hoy aprendamos también de este pueblo que nosotros no debemos cometer pecado cuando prometemos a Dios. El pueblo de Israel cometió el pecado de la idolatría. Se fue a adorar a otros dioses. Cuando le había prometido a Dios que iban a ser rectos, iban a ser capaces de cumplir las leyes de Dios. Pero el pueblo de Israel no estaba seguro en lo que estaba haciendo. No se habían escuchado a ellos mismos lo que se habían prometido con Dios. Por eso Dios se enojó con ellos y dejó que los otros pueblos lo dejaran en la miseria por haber cometido el pecado de la idolatría, por haber traicionado a Dios. Nosotros hoy, hermanitos, aprendamos de esta lectura que si prometemos a Dios, tenemos que hacerlo de corazón y tenemos que ponernos nuestra mano en el corazón y pensar que lo que prometimos hay que cumplirlo como es. Porque ¿de qué sirve nosotros cumplirlo? ¿De qué sirve nosotros prometerlo así como el pueblo de Israel si no lo vamos a cumplir? ¿De qué sirve nosotros decirle a Dios, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, pero ya mañana estamos cometiendo lo que a Dios no le guste? Y nosotros hoy aprendamos, hermanitos, que a Dios les gustan las promesas, pero que sean de corazón. Que a Dios no podemos mentirle. Que con Dios no se juega. Porque Dios se enoja con nosotros y puede castigarnos de una manera que ustedes y yo menos la pensemos. Que esta palabra de hermanitos nos enseñe que si nosotros vamos a prometerle a Dios, lo hagamos de corazón. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. En la parte de abajo en la descripción les dejo el enlace del video y el enlace del canal, para que inviten a demás personas a que sigan y se suscriban a este canal Santa Biblia de hoy, para que escuchen y mediten todos los días la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios, para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.